Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2. Este es el día que el Señor hizo para que su pueblo, sus hijos, estén en su presencia. Este es el día que el Señor hizo para que su pueblo goce de Él, adore al Señor. Así que vamos a seguir gozándonos, no solamente por medio de los himnos que cantamos, alabando al Señor, sino que también escuchando su palabra. Vamos a leer Génesis capítulo 2, el versículo 8, y luego vamos a orar. La palabra infalible del Señor dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vamos a inclinar nuestro rostro y acercarnos al Señor en oración. Bendito Dios soberano, Padre eterno, todopoderoso, santo, santo, justo, pero al mismo tiempo lleno de misericordia, gracia, amor, para con quienes un día te aborrecimos. Gracias, oh Dios, porque tú, siendo nosotros enemigos tuyos, hijos de ira, perdidos en las tinieblas, viviendo vidas desordenadas y vacías, nos has traído a tu presencia, oh Señor, y nos has dado el privilegio de gozarnos en ti, aquí y ahora, Señor, pero también por toda la eternidad. Oh Señor, te suplico que nos ayudes en nuestra debilidad, en medio, Señor, de las circunstancias en las que vivimos, a seguir, Señor, regocijándonos al saber, Señor, que somos de ti. Gracias, oh Señor, por este tiempo. Encomendamos en tus manos, de principio a fin, suplicando que tú seas exaltado y glorificado, y tu pueblo edificado, Padre. Oramos agradecidos en ese nombre bendito y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría, no hay mayor satisfacción que vivir en la presencia de Dios. No hay mayor gozo que eso. Y de eso es que vamos a estar hablando en esta mañana. Cuando nosotros examinamos la palabra del Señor, podemos ver y entender que desde el mismo principio de la historia bíblica,
La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado para vivir en la presencia de Dios. Y a medida que vamos avanzando en las Escrituras, también vemos que nosotros fuimos redimidos para vivir en la presencia de Dios. Ahí en Génesis capítulo 2, donde hemos dado lectura, nuestro Dios, después de crear al hombre del polvo de la tierra y soplar en su nariz aliento de vida, la Escritura nos dice que Dios preparó un lugar especial para que sus criaturas hechas a su imagen y semejanza vivan allí. Eso es lo que nos dice el versículo 8, ¿verdad? Y Jehová Dios plantó un huerto, es decir, preparó un lugar especial para que sus criaturas hechas a su imagen y semejanza vivan allí. Y ese lugar es conocido como el jardín de Edén. Ese lugar es conocido como el jardín de Edén. Ahora, mis hermanos, hoy día, en el mundo evangélico, cuando escuchan de la palabra jardín de Edén, siempre tienen la idea de un pequeño huerto y nada más. Así entienden muchas personas. Como un lugar maravilloso, como un lugar de verdad muy agradable, magnífico. Y eso es, en un sentido, es verdad. Así era ese lugar. Pero cuando nosotros examinamos muy bien este huerto, este jardín, nos damos cuenta por la palabra del Señor que no es simplemente un pedazo de tierra linda, hermosa, o un jardín paradisíaco ubicado en este mundo. Cuando nosotros examinamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que este jardín, en realidad, y esto es lo que quiero que puedan comprender, en realidad es un santuario. Es un santuario, el jardín de Edén. Es un lugar donde está la presencia especial de Dios y donde el hombre debe adorarlo. Así que nos vamos a dedicar en esta mañana a entender este asunto un poquito más. Quisiera que ya no tengamos esas ideas idílicas del jardín de Edén como un lugar hermoso y precioso y nada más. Era mucho más que eso en realidad. Era el santuario de Dios. Era un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque había sido asignado para que sea la morada de Dios y donde el hombre debe adorarlo. Vamos a considerar en primer lugar la descripción del jardín de Edén. Ahí en los versículos 8 en adelante, hasta el versículo 17. Veamos algunos detalles que nosotros encontramos aquí hablando del jardín, pero también vamos a ver luego cuál es el significado teológico de toda esta descripción que aparece en esta parte de las Escrituras. Básicamente vamos a ver esos dos puntos. Veamos la descripción de este jardín. ¿Qué nos dice esta sección de las Escrituras de este jardín? En primer lugar nos habla de su autor. Dice el versículo 8, Jehová Dios plantó. Nos está enseñando que este jardín era una obra especial de Dios. Y es muy interesante. El autor pone, cuando habla, cuando se refiere a Dios,
Dos palabras usa. Jehová Dios. La palabra Jehová, ese es un nombre muy, muy especial de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia hace referencia a Dios como Yahweh o Jehová, en realidad está hablando en términos de pacto. Esa palabrita pacto es muy, muy importante en las Escrituras. Es más, la Biblia se llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La Biblia es un documento de pacto. Y Dios es el que hizo pacto. Y ahí la palabra Jehová entonces hace referencia a Dios como ese Dios de pacto, que se relaciona con el hombre a través de pacto. Ese Dios que se apasiona por su pueblo, ese Dios que es fiel a sus promesas. Y Él dice que preparó este lugar. Es un lugar preparado por Dios. Pero también podemos entender que este lugar estaba lleno de árboles frutales. Eso es lo que encontramos en los versículos que vienen después, versículo 9. Allí nosotros encontramos que dice así: Jehová hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Así que estaba lleno de árboles frutales. Allí nosotros podemos ver la bondad de este Dios del pacto. Él es bueno y bondadoso. Y al poner en el jardín estos árboles frutales, lo que Dios está haciendo es proveer el sustento para los que han de vivir en ese lugar. Él está proveyendo el sustento. Pero también en ese mismo lugar estaba un árbol llamado el árbol de vida, versículo 9. También dice el árbol de vida en medio del huerto. El árbol de vida. Aparte de este árbol de vida que servía ahí en el jardín de Edén como una especie de sacramento, como una especie de símbolo. No me gusta mucho usar esa palabra símbolo, pero estaba ahí como ese sacramento que indicaba, que señalaba algo mucho más glorioso que el propio jardín de Edén. Pero también había en este jardín, dice, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Aparte del árbol de vida estaba este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había puesto este árbol para que sea un árbol de la prueba. Eso es lo que vamos a entender un poco más adelante. Aparte de eso, nos dice que un río salía del huerto y luego esto se dividía en 4 brazos. Este es un río muy especial. Del huerto sale un río y luego esto se divide en 4 brazos. Por lo general los ríos que nosotros conocemos se juntan en uno más bien, ¿verdad? Un río viene de un cerro, el otro río viene del otro cerro y varios ríos se juntan en uno. Pero aquí el río es uno que sale del huerto y luego se parte en 4 brazos: Pisón, Avila, Gijón y Éufrates. También nos dice que habían minerales preciosos en aquel lugar. Oro, dice, de buena, pero de buena calidad. Bedelio también y ónice. Y ahí el versículo 8, en la segunda parte, dice que el hombre fue colocado en este jardín. Según el versículo 15, 16, Dios había puesto al hombre para que lo labrara y lo guardara.
Así que básicamente ese es el jardín de Edén. De verdad un lugar maravilloso, un lugar increíble, un lugar con ciertas características muy especiales. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Cuál es la intención de Moisés al enseñar al pueblo de Israel o al dar esta descripción del jardín de Edén? ¿Qué es lo que él estaba comunicando? ¿Qué es lo que estaban entendiendo los israelitas que han leído por primera vez esta historia o han escuchado esta historia? Mis queridos hermanos, Moisés, y a través de Moisés el Espíritu Santo, con este lugar especial, con este jardín llamado Edén, o el que estaba en el Edén, nos está enseñando algo mucho más glorioso, algo mucho más importante, y nos está enseñando acerca del lugar que Dios había preparado para tener esa relación pactual con el hombre. Amados hermanos, hay una cosa que tenemos que entender, y eso tiene que ver con el lugar que Dios ha preparado para que sea su santuario. ¿Qué palabra será que se repite más veces en la Biblia? ¿Qué palabra será? Seguramente la palabra Dios se repite muchas veces. ¿Saben qué palabra está después? La palabra, una de las palabras que más se repite en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, es la palabra tierra. La palabra tierra. La palabra tierra. En el primer versículo de Génesis capítulo 1 está Dios. Verifíquenlo, ahí está Dios. En el principio creó Dios, ahí está Dios. Y luego viene cielos. Y luego viene la palabra tierra. Primera referencia a la tierra. La segunda referencia a la tierra, versículo 2. Y la tierra. Y ustedes pueden buscar y contar todas las veces que aparece tierra en la Biblia. Se van a sorprender. Es bastante, es mucho. ¿Y cuál es la intención de todo esto? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué Dios creó la tierra? ¿Qué estaba pensando Dios cuando hizo la tierra? ¿Por qué la Biblia enfatiza la tierra? Y es muy interesante cuando la Biblia habla de la tierra. Si nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 1, a partir del versículo 2 en adelante, hay un patrón que se repite en toda la escritura y tiene que ver con la salvación, con la redención. Dios trajo la tierra de un estado caótico a un estado de orden. ¿Han notado eso cuando han leído capítulo 1 de Génesis? Yo creo que sí. Dios trae la tierra de desorden a orden, de caos a orden. Pero no solamente eso. Dios trae la tierra de tinieblas a la luz. ¿Han notado eso? Dios trae
a la tierra de estar vacío a estar lleno. Y la tierra está llena al final. Dicho de otro modo, Dios trae a la tierra de un estado caótico a un estado de gloria. Dios trae a la tierra de un estado caótico a un estado de gloria. Ese patrón se va a repetir, ese patrón de 12 partes, se va a repetir a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando Dios te redime, cuando Dios te salva, hace exactamente lo mismo. Quien nos salvó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, del desorden al orden. Eso es lo que Dios hizo cuando nos salvó. Esa es una obra maravillosa. Pero miren, exactamente hizo lo mismo con la tierra. Dios trajo a la tierra de un estado caótico a un estado de gloria. Pero ¿cuál era la intención de Dios con la tierra? ¿Por qué Dios hizo a la tierra? ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿A cuántos les gusta el cielo? Quiero que puedan levantar sus manos. ¿A cuántos les gusta el cielo? El cielo. No les gusta a muchos, ¿verdad? Pero ¿saben? Dios hizo la tierra para que sea el cielo. Dios hizo la tierra para que sea el cielo. Sí. Dios hizo la tierra para que sea el cielo. Cuando tú lees el libro de Génesis capítulo 1, tú vas a encontrar lo siguiente. Dios crea la tierra y lleva de un estado de caos a un cierto grado de nivel de gloria. No toda la tierra estaba suficientemente glorioso, no era así. Pero sí había ordenado hasta cierto nivel. Y era bueno y bueno en gran manera. Pero solamente un lugar en la tierra era lo suficientemente glorioso. Dios preparó la tierra, Él hizo toda la tierra para que sea su santuario. Toda la tierra con ese fin fue creado. Para que sea el cielo. ¿Saben, mis hermanos? Un día la tierra será cielo. Toda la tierra será el santuario de Dios. Pero en el principio Dios había hecho un lugar, había escogido un lugar especial aquí en la tierra para que sea ese santuario. Ese lugar especial que Dios había preparado. Y hay muchas características que nosotros vemos ahí en el jardín de Edén, podemos encontrar en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Hay muchos paralelos en realidad. ¿Qué significa la palabra Edén? Significa deleite, significa gozo, deleite de Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, el jardín de Edén era el deleite de Dios. Era el lugar donde Dios se deleitaba. Era el lugar donde Dios se gozaba. Y en ese sentido, este jardín de Edén
En realidad era un jardín templo. Jardín templo. Esa es la idea del jardín de Edén en realidad. Era un santuario, era un templo, era un tabernáculo. No era entonces simplemente un jardín y nada más. Era un jardín templo que Dios mismo había preparado. ¿Para qué? Para tener en este lugar comunión con su pueblo. Y nosotros podemos ver esto, entender esto por medio de algunas conexiones que encontramos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento con relación al jardín de Edén, que sustentan la idea de que este era un templo en realidad. El jardín de Edén es muy interesante. Después de la caída, es custodiado por querubines. Y eso vamos a encontrar en el tabernáculo y luego en el templo. Estaba protegido, guardado este lugar. Y eso encontramos, como les dije, más después en el tabernáculo y también en el templo. No es nada casualidad. Cuando Dios hizo el primer templo, allí estaba la santa presencia de Dios. Este templo al principio no tenía velo, no tenía un velo. El velo en el templo cumple la función de separar básicamente al Dios santo de inmundos pecadores. Esa es su función. Separa. Pero es muy interesante, al principio de la historia, este templo no tenía un velo. Y el velo fue colgado después de la caída. Y entonces esta santa presencia de Dios tenía que ser guardado y protegido por querubines. Esos querubines luego van a estar ahí costurados en la cortina que separa al lugar santísimo del resto del mundo, ahí en el tabernáculo y luego en el templo. Pero no solamente eso. Ahí en el jardín de Edén, como hemos mencionado, había un árbol especial. Y ese árbol especial era el árbol de la vida, que servía como un instrumento que indicaba en realidad a una vida mucho más gloriosa que Dios había preparado para su pueblo. Y este árbol de vida luego va a ser estilizado y presentado de una forma estilizada en el tabernáculo, luego en el templo. ¿De qué manera? ¿Han escuchado hablar del candelabro? Entre los elementos que había ahí en el tabernáculo y luego en el templo estaba el candelabro de oro. Y ese candelabro es muy interesante. Es muy interesante en las expresiones hebreas que aparecen ahí en el libro de Éxodo. Es un candelabro que se describe en términos de árbol, que tenía flores, frutos. Y esto tiene la idea de luz y vida. Y entonces, mis hermanos, podemos decir entonces que el árbol de la vida estaba
que estaba ahí en el jardín de Edén, también estaba ahí en el tabernáculo y en el templo. De una forma estilizada, representando al árbol de la vida. Pero no solamente eso. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor así. Aquí usa palabras que más luego se usan para hablar del trabajo de los que estaban ahí en el tabernáculo y el templo. Dice así, versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el Edén, en el huerto de Edén. Dos palabras vienen después, para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra labrar probablemente traiga a nuestra mente la idea de un jardinero que limpia, que poda el pasto, que está ahí cuidando del jardín. Pero en realidad esa palabra significa servir. Servir. Y servir como un sacerdote. Servir como un sacerdote. ¿Y cómo sirve un sacerdote? Adorando. Haciendo todo lo que hace para adorar a Dios. Y entonces eso significa que Dios puso a Adán en este huerto de Edén, en este santuario, como un adorador para que pueda adorar. Pero no solamente tenía que adorar, también dice para que pueda guardar. Y tenía que, dice, que guardar aquel lugar. ¿Y de qué tenía que guardar? ¿De qué tenía que guardar? Claro que sí había un enemigo que estaba rondando. Tenía que cuidarlo. Así que esas dos palabras están relacionadas también con un santuario, con un templo. Servir y guardar. Y no solamente eso, Dios había adornado este lugar, este jardín, de manera muy sorprendente. Así como Dios también adornó el templo y el tabernáculo con minerales preciosos como oro pero de muy buena calidad, y ónice. Muchos de estos minerales también se usan ahí en las vestiduras sacerdotales. El oro en particular es uno de los principales materiales utilizados en la construcción del tabernáculo y el templo. Y aparte de esto, mis hermanos, este era el lugar donde Dios podía pasearse, donde el Señor caminaba, ahí en el jardín de Edén. Allí el Señor estaba deleitándose. Y aparte de eso, ¿no? Un río que salía del Edén. Y luego se reparten, como hemos dicho, en 4 brazos. Y cuando nosotros vemos esa idea, esa imagen, que encontramos ahí en Génesis capítulo 2, vemos que está otra vez relacionado con la presencia de Dios, con el templo, con el santuario. Nos hace recordar Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12, donde otra vez la Escritura nos habla cómo es la presencia del Señor, y también el libro de Apocalipsis. Así que, mis hermanos, nosotros podemos entender por todos estos detalles que el jardín de Edén no era un simple jardín, sino que era en realidad la presencia especial de Dios, la morada de Dios. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante y muy importante. Queridos hermanos,
¿Dónde fue creado el hombre? ¿En el jardín o fuera del jardín? ¿Dónde fue creado el hombre? ¿En el jardín o fuera del jardín? No fue creado en el jardín. El hombre fue creado fuera del jardín. Y yo les dije, ¿verdad?, que hay un patrón en la Biblia: del polvo a la gloria, del caos al orden, de las tinieblas a la luz, del desierto al jardín, de la necedad a la sabiduría. Siempre hay ese patrón en las Escrituras. Y el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y Dios sopló en su nariz, dice la Escritura, aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Pero todavía no había estado en el jardín de Edén. Él ha sido creado fuera. Y miren lo que dice el versículo 8, la segunda parte. Ahí en los versículos anteriores nosotros vemos la narración cómo Dios crea al hombre. Y luego dice, versículo 8, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ustedes pueden ver, mis hermanos, otra vez eso que hemos dicho. El hombre fue creado fuera del jardín de Edén, fuera del templo. Y la Escritura no dice que se le ocurrió a Adán ir al jardín de Edén. No dice eso. No dice que él voluntariamente tomó la decisión de dejar ese lugar donde se encontraba y entrar en el jardín que Dios había preparado, en ese santuario precioso y hermoso que era el lugar de la presencia especial de Dios aquí en la tierra. No dice eso la Escritura. De lo contrario, dice que Adán era un simple polvo. Era polvo de la tierra y nada más. No era polvo de oro, no era polvo de diamante, no. Era un polvo y era tierra. Y él fue un ser viviente, porque Dios tomó la iniciativa de dar vida a él. Y después de que él fue un ser viviente, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios no lo abandonó ahí fuera del Edén. No dice eso. ¿Y Dios podía haberlo hecho? Claro que sí. Aunque la tierra estaba ordenada ya al principio, al final de la creación de los 6 días, aunque ya estaba en un nivel de gloria, pero con todo eso, aún todavía allá afuera había desierto. Habían lugares áridos. Cuando Adán cae en el pecado, ellos son echados fuera. Y tienen que labrar la tierra, trabajarla. Y cuando la Biblia habla de la tierra prediluviana, aunque era bueno, pero ese orden era todavía imperfecto. Aún no era suficientemente glorioso. Y allí fueron echados.
porque de allí Dios los trajo. Y es por esa razón que la Escritura dice, como esta sección comienza con Dios puso al hombre y termina también en el versículo 15 con puso al hombre. Dándonos a entender, ¿verdad?, que el que nos trae al santuario es Dios, que Él toma la iniciativa. Y no fuiste tú, y no fue Adán. Él fue traído del desierto al jardín, de esa tierra de soledad a la presencia de Dios, de vivir fuera de las murallas de la casa de Dios, allá adentro, a la misma presencia de Dios. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y en el versículo 15, 16 y 17 nos dice para qué Dios trajo. Y básicamente para adorarlo. Para que pueda servir a Dios. Y amados hermanos, a la gente dice que no nos gusta el trabajo. Sí, no nos gusta el trabajo. Eso es parte de la teología católica romana, que el trabajo es la maldición del pecado. Pero Dios puso a Adán en este santuario. ¿Saben para qué? Sí, pero más que eso. Esas palabras, para que lo labrara y lo guardara. Esas dos palabras describen, hablan acerca de la naturaleza, de lo que significa la vida en este lugar tan especial. Y tiene que ver, se puede resumir en una sola palabra. Y esa palabra, amados hermanos, es la palabra gozo. La palabra gozo. Dicho de otro modo, Dios trajo al hombre de fuera del huerto al huerto. Dios trajo para que el hombre glorificara a Dios y gozara de Dios. Eso es lo que significa. Dios trajo al hombre y lo puso en aquel lugar para que él pueda gozar de Dios, para que él pueda deleitarse en Dios, para que él pueda servir a Dios. Y como dice John Piper, mientras más nos gozamos en Dios, entonces Dios es más glorificado. Mientras más nos deleitamos en Dios, mientras más hallamos gozo, deleite, placer en Dios, y entonces Él es más glorificado. Y para eso fue colocado en aquel lugar Adán. Queridos hermanos, obviamente esta historia nos habla del Evangelio, nos habla de Cristo, nos habla de nuestra salvación, de nuestra propia experiencia. Así como Adán fue creado, no dentro del huerto, también nosotros estuvimos, ¿verdad?, un día, no dentro del templo, dentro de la casa de Dios que es la iglesia. Porque hoy en el periodo del Nuevo Testamento, a partir de Cristo, el templo, el santuario de Dios es Cristo en Cristo y nosotros en Cristo. ¿Han entendido eso?
el santuario de Dios, el templo, el tabernáculo de Dios es Cristo Jesús, en Cristo y nosotros en Cristo. Nosotros, la iglesia. ¿Pero acaso siempre estuvimos ahí nosotros? No. El Señor también nos puso en su iglesia. El Señor nos colocó en ese templo. ¿Y para qué, mis amados hermanos? Otra vez, para que nosotros, como dice su palabra, labremos y guardemos. Así que, mis hermanos, Dios nos puso en la iglesia para que nosotros adoremos a Él, para que nosotros nos gocemos en Dios, nos gocemos en Cristo. En un sentido, el jardín era el palacio de Dios aquí en la tierra. Era la embajada del cielo aquí en la tierra. Y en un sentido comunitario hoy día, esta es la iglesia, que es la embajada del Señor aquí en la tierra. En un sentido familiar, tu familia es una embajada del cielo. Tu familia es un templo donde el Señor tiene que ser adorado, glorificado, y en quien tenemos que deleitarnos sirviéndolo. Y en un sentido personal, cada uno de nosotros, nuestro corazón, cada uno de nosotros somos templos del Señor en Cristo Jesús. Y tenemos que deleitarnos en Él y adorarlo. Entonces permítame preguntarte, ¿en quién te gozas tú? ¿En quién te deleitas tú? ¿En qué te deleitas? ¿En quién te gozas? Pero amado hermano, entienda, el Señor nos ha creado y recreado en Cristo Jesús para que nosotros vivamos en su presencia, para que nos deleitemos en Cristo Jesús, para que adoremos a Dios, o como dice el catecismo, ¿verdad? Para glorificar a Dios y gozar de Él por los siglos de los siglos. Dios nos hizo para eso. Y qué preciosa verdad es eso. Tú y yo, nada hemos hecho para que Dios nos traiga a su santuario. Todo hemos hecho para ser abandonados fuera del santuario. Todo hemos hecho para ser abandonados por Dios. A partir de la caída en adelante, ningún inmundo podía entrar en el santuario. Y esos inmundos que no podían pisar el santuario, ¿sabes quiénes serán? Los hermanos de la iglesia bíblica Sola Escritura. Todos los que estamos aquí, éramos los inmundos que no tenían ningún derecho de poner un pie a ese santuario. Y ahí estaban los porteros del templo, sirviendo en adoración a Dios, con espadas en las manos, listos para ejecutar a cualquier inmundo que se atrevía a entrar a aquel lugar. Y esos inmundos éramos nosotros, rebeldes por naturaleza, aborrecedores de Dios. Pero pregúntate ahora, ¿cómo es posible que hoy estemos en ese lugar santísimo, en la presencia de Dios? ¿Cómo siendo inmundos somos hechos parte
de ese templo, de esa presencia especial de Dios. ¿Saben cómo, mis hermanos? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Él tuvo que ser tratado como un inmundo. Él tuvo que ser tratado como un impuro. Él tuvo que morir. Sufriendo la espada de la justicia de Dios, que estaba ahí en la puerta del jardín de Edén, que miraba hacia el oriente. Ahí estaba la espada de Dios, protegiendo y guardando este lugar santísimo. Y el Señor Jesucristo, nuestro segundo Adán o último Adán, este glorioso Cristo Jesús, como dice el autor de Hebreos, hombre también como nosotros, de carne y hueso, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así como sus hermanos participaron de sangre y carne, él también fue tratado allí en la cruz del Calvario como un inmundo. ¿Para qué? Para que tú y yo, mi hermano, mi hermana, no nos quedemos fuera del jardín de Edén, del verdadero jardín de Edén, de la presencia especial de Dios. Él fue cortado, Él fue castigado para que a ti, así como a Adán, Dios te levante del polvo, te dé vida y te ponga su presencia. Dios, para que a ti, como a Adán, te levante del polvo, te dé vida, vida eterna, y te coloque en ese templo que Él ha preparado, a fin de que tú goces de Dios y glorifiques su nombre, para que tú seas sacerdote del Señor, es decir, un adorador, para que seas un servidor del Señor. Para eso Dios te trajo, para eso Dios te puso. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que servir al Señor, gozar del Señor, aunque hay tentación, hay prueba, no es que no hay. No seremos como Adán, que fue infiel, desleal, sino en Cristo seremos fieles al Señor, fieles a su palabra. No vamos a caer en las artimañas del enemigo, el diablo. No vamos a oír la voz de Satanás. No lo vamos a hacer. En Cristo seremos fieles. En Él seremos vencedores. Porque Cristo es más que vencedor, dice su palabra. Y nos vamos a gozar en Él. En todo tiempo, en toda circunstancia. Y que el Señor nos ayude a gozarnos cada vez más en Él. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué gozo es saber, Padre. Qué gozo es saber, oh Señor, ese hecho, Señor,
de traernos de las tinieblas a la luz, del caos al orden, de estar lejos de tu santuario a tu santuario. Así como a Adán, Señor, has formado del polvo y del polvo has levantado, también a nosotros. Como dice tu palabra, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú, oh Señor, has soplado el aliento de vida en cada hijo tuyo y nos has dado vida y nos has unido, Señor, a tu pueblo. Nos has traído a tu santuario y hoy, Señor, somos tu templo, tu morada. Gracias, oh Señor, para honrarte, adorarte, para gozarnos en ti y no, Señor, en las cosas pasajeras de este mundo. No en las mentiras, Señor, que el enemigo ofrece, sino solamente en ti. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Y gracias por la salvación. Gracias por la redención, oh Señor. No hay mayor gozo, Señor, que conocerte a ti, que ser tu hijo y vivir, Señor, en tu presencia. Gracias, oh Padre. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.